Antes de que nos adentremos en las sombras, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escucharnos? Hola, marcados por el miedo. Soy Brenda y gracias por dejarme compartir esta historia que me dejó marcada para siempre. En mi negocio, el de la noche, una aprende a leer a la gente, a saber cuándo un cliente es un riesgo. Yo siempre he tenido un olfato para eso, y la verdad nunca me había fallado. Pero lo que me pasó en el motel Picasso Periférico fue algo que se salió de toda lógica, de toda realidad. Este motel no era como los demás. No era un lugar de paso con neones intermitentes y camas viejas. Era uno de los más lujosos de la ciudad, con acabados de mármol, un jacuzzi y una limpieza que te hacía sentir que estabas en un hotel de 5 estrellas. Un oasis en medio del caos del periférico. El cliente, un tipo alto y callado llamado Ricardo, me citó ahí. La neta, me pareció un poco raro, pero el dinero era bueno, muy bueno, y me fui. Llegué. La recepcionista, una chava con una cara amable, me dio la llave sin decir una palabra. Entré a la habitación. El ambiente era de paz, de lujo. Ricardo estaba sentado en una silla, mirando la pared. No me saludó, no me miró. Simplemente, después de un rato, se levantó. Me dio el dinero, se puso su chaqueta y se fue, dejando la puerta entreabierta. Me pareció extraño, pero me encogí de hombros. Me quedé sola en la habitación, con la sensación de que el trabajo había sido demasiado fácil, pero la paz pronto se convirtió en terror. La puerta de repente se cerró sola, con un ruido que me hizo saltar. No le di importancia, me levanté, la abrí y la volví a cerrar. El cerrojo sonó en el silencio de la habitación. Me senté en la cama y sentí que algo no estaba bien. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. A los pocos minutos, la cerradura de la puerta se giró sola. Otra vez. El sonido del cerrojo, el clic, me taladró los oídos. Me levanté de golpe, con el corazón en la garganta. La puerta se abrió un poco, dejando ver un pedazo de oscuridad. Me acerqué, con la respiración entrecortada. No había nadie. Me sentí como una idiota, como si estuviera viendo fantasmas. Pero la puerta se cerró sola de nuevo, y esta vez, el seguro sonó. El televisor que estaba apagado se encendió solo. La luz azul de la pantalla iluminó la habitación. No había un canal, solo estática, un sonido de "shh" que me hizo temblar. Las luces del techo parpadearon y de pronto se apagaron, dejando la habitación en penumbra. El terror me invadió por completo. Me levanté con el corazón en la garganta y corrí hacia la puerta. Quería irme de ahí. Quería huir. Intenté abrir la puerta. Estaba cerrada. Con seguro. No podía abrirla. No podía salir. Alguien la había cerrado por fuera. Me sentí vulnerable, desnuda. No había una presencia fantasmal. No era un espíritu. El terror era mucho más real. El tipo, Ricardo, me había encerrado. El juego macabro había comenzado y yo era la protagonista. Me quedé ahí con la espalda pegada a la puerta, el corazón latiendo a un ritmo frenético en el silencio de la habitación. Intenté gritar, pero la voz se me quedó en la garganta. El terror me había robado el aliento. Mi mente daba vueltas. El tipo, Ricardo, me había encerrado. No era un fantasma, no era un espíritu, era un hombre. Y eso era lo que me aterrorizaba. Caminé hacia la cama con los pies temblorosos. Me senté y encendí la luz del celular. La luz iluminó la habitación. Miré a mi alrededor, buscando una salida. No había nada. Las ventanas estaban selladas. La puerta, cerrada. Me sentí atrapada en una jaula de lujo. La pulcritud del lugar que antes me había dado paz ahora me parecía una burla. El mármol, las luces, el jacuzzi. Todo era una fachada. El infierno estaba en el interior, y yo estaba en él. El televisor con su estática seguía encendido. El sonido de shh me taladraba la cabeza.
Me levanté y lo apagué. El silencio se hizo más profundo, más opresivo. Me senté en el suelo, con la espalda pegada a la pared. El miedo me consumía. El tipo, Ricardo, ¿qué quería? ¿Por qué me había encerrado? ¿Por qué me estaba haciendo esto? En ese momento, vi algo en la mesa. Una caja pequeña, negra, con un botón. Era un control remoto. Sentí un escalofrío. Me levanté, con la respiración entrecortada, y me acerqué a la mesa. La tomé con las manos temblorosas. El control tenía unos botones. Los presioné. El televisor se encendió. La luz del techo parpadeó. La puerta hizo un clic. El terror me invadió por completo. Me di cuenta de la verdad. No había un fantasma. No había una presencia sobrenatural. Ricardo no había dejado un mensaje. Había dejado un dispositivo, un control remoto. Y él, el cliente, no estaba en la habitación, sino fuera, viéndome, jugando conmigo. El miedo se hizo más profundo. El hombre no quería un servicio, quería un juego macabro, un juego de control. Me di la vuelta, con el corazón en la garganta, y busqué en la lámpara, y la encontré. Una cámara, pequeña, escondida. Me sentí vulnerable, desnuda, expuesta. El hombre me había visto, me había filmado, me había visto entrar a la habitación, me había visto sentarme, me había visto temblar, y ahora me estaba viendo en pánico, en terror. Me sentí como un ratón en un experimento. El hombre no quería un servicio, quería un espectáculo. Y yo, sin saberlo, había sido la protagonista. El pánico se volvió mi única realidad. Me sentí como un animal acorralado. La cámara oculta en la lámpara, la caja negra en la mesa. Todo era parte de un juego macabro, un experimento psicológico donde yo era la rata de laboratorio. Ricardo no solo me había encerrado, me estaba observando, riéndose de mi terror. El televisor con su estática se encendió de nuevo, y esta vez no había solo ruido. Había un mensaje escrito en la pantalla, con letras grandes y gruesas. No es un fantasma, soy yo. El mensaje se quedó ahí por unos segundos y luego se fue. El televisor se quedó en silencio, con la luz azul iluminando la habitación. Me senté en la cama, con la respiración entrecortada. El mensaje era un golpe en el estómago. El hombre no quería un servicio, quería una humillación. Quería que supiera que no era un fantasma, que era un ser humano. Y eso me aterrorizó. El eco del periférico se hizo más fuerte. El zumbido de los carros, el ruido de los camiones. El mundo exterior me parecía un lugar lejano, un lugar al que no podía llegar. Me sentí sola, atrapada, en una jaula de lujo. La pulcritud del lugar, que antes me había dado paz, ahora me parecía una burla. El mármol, las luces, el jacuzzi, todo era una fachada. El infierno estaba en el interior, y yo estaba en él. El resto de la noche no dormí. Me quedé sentada con la espalda pegada a la pared, con los ojos abiertos, mirando la oscuridad. Cada ruido, cada sombra, me parecía una amenaza. El sonido de un coche, el ladrido de un perro, el susurro del viento. Todo me parecía una advertencia. El miedo, ese que creí haber perdido, me había regresado con fuerza. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol entró por la ventana, la puerta se abrió. El cerrojo hizo un clic. El seguro se quitó. Me levanté, con el corazón en la garganta. La puerta se abrió. No había nadie. El hombre se había ido, pero el terror se había quedado conmigo. Salí del motel con la cabeza gacha. La recepcionista me miró. No me dijo nada. Me fui de ahí, con el cuerpo adolorido y el alma rota. Mi vida había cambiado. Ya no era Brenda, la trabajadora sexual. Era la mujer que había sido víctima de un juego macabro. La mujer que había sido humillada, expuesta. La historia no es sobre el fantasma. La historia es sobre el horror de saber que la fachada de la riqueza, la pulcritud, puede esconder un infierno. El horror es saber que el mal no siempre viene de un fantasma. A veces,
Viene de un ser humano, de un ser que no tiene un alma. El terror es que la vida no se ha descompuesto, ha sido manipulada. Y yo, una simple persona, me había convertido en la protagonista. Y ese es un castigo que dura para siempre. Me llamo Ana, y en mi trabajo, el de chica de compañía en Monterrey, te acostumbras a los lugares lujosos, a las fiestas exclusivas. Te acostumbras a ver dinero, poder. Pero hay algo en esos lugares, un silencio, que te hace sentir que algo no está bien. Lo descubrí en un rancho que parecía un paraíso, pero que era un infierno. El lugar se llama La Hacienda del Silencio, y la neta, el nombre le queda perfecto. Es un rancho a las afueras de la ciudad, con una entrada enorme, un jardín bien cuidado, y una alberca de esas que te dejan con la boca abierta. Me contrataron para un evento privado. Unos hombres de negocios, de esos que parecen dueños del mundo, querían pasar una noche de fiesta. Llegué. La casa era inmensa, con un ambiente de lujo, pero también de algo más. Un silencio que resultaba más inquietante que cualquier ruido. Los hombres estaban en la sala, con copas de vino en la mano, riéndose de sus chistes. Yo, con mi vestido de gala, me senté en un rincón, observando. El silencio era tan profundo que hasta el sonido de los vasos me parecía un grito. Y de pronto, la vi. Una mujer estaba de pie, en un pasillo con un vestido rojo y una mirada perdida. No era una de las invitadas. Su rostro era serio, sus ojos vacíos. No me miraba a mí, miraba hacia la nada. Pensé que era una de las sirvientas o una invitada que se había perdido. Pero la mujer nunca me miró. Su cara era como un cuadro. Se quedó ahí, inmóvil, por un momento, y luego se fue, deslizándose por el pasillo. No le di importancia. Me quedé en mi lugar con la mente en blanco. Pero la vi de nuevo. Esta vez, en la cocina. Estaba de pie, con la espalda pegada a la pared. La vi de reojo. Pensé que era una invitada. Me acerqué para saludarla, pero la mujer no me miró, y cuando estuve cerca de ella vi su cara. Su rostro era como un mapa de terror. Su piel, pálida. Sus ojos llenos de lágrimas, y sus labios morados como si la hubieran asfixiado. El terror me invadió. Me quedé inmóvil, con la respiración entrecortada. El vestido rojo que antes me había parecido elegante, ahora me parecía una mancha de sangre. La mujer se esfumó. El miedo me paralizó. Corrí a la sala donde estaban los hombres. Nadie me miró. Nadie me preguntó nada. Me sentí sola, vulnerable, en medio del lujo. El silencio del rancho que antes me había parecido un oasis, ahora me parecía una trampa mortal. Tenía que irme, pero el rancho era enorme y la salida parecía estar muy lejos. El miedo se apoderó de mí. La mujer de vestido rojo con el rostro desfigurado no era una invitada, era un fantasma que me seguía, que me mostraba algo. Me quedé en la sala con los ojos bien abiertos, con la respiración entrecortada. Los hombres seguían riéndose, bebiendo, parecían ajenos a lo que yo acababa de ver. Me sentí sola, vulnerable, en medio de la oscuridad. El lujo del rancho, que antes me había parecido una promesa, ahora me parecía una trampa. Necesitaba una explicación. Quería saber quién era esa mujer, por qué me seguía, qué quería. Con el corazón en la garganta, me levanté y caminé hacia el pasillo. La sensación de ser vigilada se hizo más fuerte. El silencio del rancho me parecía un eco de un grito. Caminé por el pasillo mirando a mi alrededor, y en ese momento la vi. En la pared había una foto grande, con un marco de madera. Me acerqué, con las manos temblorosas. La foto me dejó sin aliento. Era ella, la misma mujer con el mismo vestido rojo, con la misma mirada perdida. Pero en la foto, su rostro no estaba desfigurado, estaba sonriendo, y la placa abajo del marco decía, en memoria de Daniela. Mi corazón se detuvo. Daniela. Me sonaba ese nombre.
Lo había escuchado en el negocio. Era una de mis compañeras, una de las que se había perdido hace unos años. Había desaparecido y nadie sabía qué le había pasado, pero ahora yo lo sabía. Había sido asesinada en este rancho y su fantasma me estaba mostrando algo. Me estaba advirtiendo de un peligro que no era un fantasma, sino algo más real, algo que me perseguiría. El miedo se hizo pánico. Me di la vuelta y corrí. Corrí sin pensar, sin mirar atrás. Corrí por el pasillo, por la sala, por la puerta de salida. Los hombres me miraron con curiosidad, pero no dijeron nada. Salí del rancho y me fui con el corazón roto. La noche era oscura, el aire frío. El rancho se quedó en silencio. Y yo, que había creído que lo había visto todo, no había visto nada. Corrí hasta el carro con el corazón latiendo a 1000 por hora. Me subí con las manos temblorosas y conduje sin mirar atrás, sin saber a dónde iba. Solo quería irme, quería huir. La noche era oscura, el aire frío. El rancho, con sus luces y sus lujos, se quedó en silencio. Y yo, que había creído que lo había visto todo, me di cuenta de que no había visto nada. Llegué a la ciudad, a mi departamento. Abrí la puerta, me metí y me senté en el suelo. El pánico me había dejado sin aliento. El rostro desfigurado de Daniela, el nombre en la placa, la advertencia silenciosa. Todo se unió en mi mente. El rancho no era un paraíso, era un cementerio. Y Daniela, una víctima más, me estaba advirtiendo de un peligro que no era un fantasma, sino algo más real, algo que me perseguiría. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a Daniela. Veía su rostro desfigurado, sus ojos vacíos. Sentía su presencia en mi departamento, un olor a tierra mojada, a flores podridas. Sentía que me respiraba en el cuello. Me sentí sola, vulnerable, en medio de la oscuridad. El miedo, ese que creía haber perdido, me había regresado con fuerza. Un día, recibí una llamada. Un cliente, un hombre de negocios, me contrató para un evento. Me dijo que era en un rancho que se llamaba La Hacienda del Silencio. El corazón se me detuvo. Le dije que no. Le dije que no podía ir. El hombre no entendió. Me dijo que el dinero era bueno, muy bueno. Le dije que no. Le dije que no podía. Y él, sin decir una palabra, me colgó el teléfono. Me sentí aliviada. Me sentí segura. Pero al mismo tiempo sentí que la historia de Daniela era una que no se podía olvidar. Una historia que me perseguiría por el resto de mi vida. Me di cuenta de que la sombra de Daniela no era una amenaza para mí, sino una advertencia para los demás. Una advertencia de que en el mundo del lujo, en el mundo del poder, hay cosas que no se ven, cosas que te persiguen, cosas que te matan. Ahora cada vez que paso por la carretera veo el rancho, con sus luces, sus lujos, sus muros altos, y pienso en Daniela, en la mujer de vestido rojo, con el rostro desfigurado, en la mujer que me advirtió de un peligro, y en el silencio de un rancho que esconde una historia que nadie quiere contar, y me doy cuenta de la verdad. La historia de Daniela no es una leyenda, es una realidad que me persigue, una realidad que me dice que en el mundo de la noche, la única forma de sobrevivir es escuchar a las sombras. En mi trabajo, el de la noche, una tiene que aprender a cuidarse sola. Yo, Sherlyn, trabajo por mi cuenta. Solo le pago una cuota a un padrino, un tipo que me deja trabajar en paz en una zona, lejos de los problemas del centro. El arreglo siempre ha sido simple. Le doy su dinero y él me deja trabajar, sin preguntas, sin problemas. Pero una noche, sin razón, el hombre me corrió. Me dijo que me fuera, que ya no quería que trabajara en su zona. No me dio una explicación, y yo, con la cara de tonta, me fui. Me sentí perdida. Mi zona de trabajo, mi rutina, mi dinero, todo se había ido. Y aunque tengo mi pequeño cuarto, ya era de noche, y la idea de caminar por las calles solas, con el dinero que llevaba,
Me aterrorizaba. Desesperada, decidí probar suerte en la Merced, un lugar donde, según las historias, el dinero fluye. Pero la noche estaba muerta. Las calles estaban vacías, el aire era frío. Sentí un miedo que no había sentido en mucho tiempo. Cuando me iba a regresar en metro, una mujer mayor, doña Chabela, se me acercó. Tenía una cara amable, una sonrisa dulce y una voz que me hizo sentir que la conocía de toda la vida. Me preguntó qué me pasaba, por qué estaba tan sola. Le conté mi historia. Le dije que el pimp me había corrido de mi zona. Ella me escuchó, con la cara llena de compasión. «Mija», me dijo con una voz que me hizo sentir que no estaba sola. «Yo sé lo que haces. Yo sé lo que es la vida. Pero no te preocupes. Yo tengo un lugar, una pensión para chavas que recién llegan a la ciudad. Un lugar seguro, donde nadie te va a molestar». Me sentí aliviada. El miedo que sentía se fue. La mujer, doña Chabela, me parecía un ángel. Acepté. La seguí por las calles oscuras de la Merced, por callejones que no conocía. El lugar era una pensión, decrépita, con paredes viejas y un olor a humedad que me dio náuseas. Pero la mujer, con su sonrisa, me hizo sentir que era un lugar seguro. Me llevó a una habitación. Era pequeña, con una cama vieja, una mesa con una lámpara y un espejo en la pared. Me dijo que me sentara, que me relajara. Me ofreció una taza de té. Con la cara llena de amabilidad, me dijo que me lo tomara, que me haría bien. Yo, con la esperanza de sentirme mejor, acepté. El té era dulce, con un sabor a hierbas. Lo bebí, y de repente me sentí pesada. Mis ojos se cerraron. Me quedé dormida. Cuando me desperté me sentí extraña. Mi cabeza me dolía. Mis recuerdos eran borrosos, como si una parte de mi vida se hubiera ido. Escuché susurros, una voz que me decía: «Quédate, aquí estás a salvo». La voz era dulce, reconfortante. Me sentí en paz. El terror que había sentido se había ido. La paz era una droga, y yo, sin saberlo, había caído en una trampa. Me desperté con una sensación extraña, como si mi cuerpo no me perteneciera. La cabeza me dolía, y la boca me sabía a hierbas amargas. Los recuerdos eran borrosos. No podía ubicarme en tiempo o espacio. Lo único que me anclaba a la realidad era la cama vieja y el olor a humedad de la pensión. Aún así, un sentimiento de calma me invadió, un estado de paz que me adormecía los sentidos. Una voz, que no venía de ninguna parte, susurraba: «Quédate, aquí estás a salvo». El susurro era suave y dulce, como el de una madre arrullando a su hijo. Me levanté, con los pies temblorosos, y caminé hacia el espejo. Mi cara estaba pálida, mis ojos vacíos. No me reconocía. Era como si mi alma se hubiera ido, dejando un cascarón vacío. El terror se apoderó de mí. No era un fantasma, no era un monstruo, era algo peor, algo que no tenía sentido. Caminé hacia la puerta con la respiración entrecortada. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con seguro. Un nudo en la garganta se formó. Sentí que me estaba volviendo loca. Los susurros se hicieron más fuertes, más claros. «No te vayas. Aquí te amamos». La voz era la de doña Chabela, pero también era otra, y otra, y otra. Voces de mujeres, de niñas. Voces que me decían que me quedara, que el mundo exterior era peligroso. De repente, la puerta se abrió y doña Chabela entró en la habitación. Con una sonrisa en la cara me preguntó si estaba bien. Le dije que no. Le dije que quería irme. Ella se rió, con una risa seca, sin vida. «Nadie que se queda en este cuarto vuelve a ser la misma, mija. Se quedan con nosotras para siempre». Mi corazón se me salió del pecho. El terror, ese terror que no conocía, me invadió por completo. Me di cuenta de la verdad. Doña Chabela no era una anciana benevolente, era una traficante de personas. Y yo, sin saberlo, había caído en una trampa. El té que me había dado, la amabilidad, la pensión, todo era una fachada, todo era un juego macabro. La voz de doña Chabela se hizo más fuerte, más ronca.
La paz que sientes, el amor que sientes, la tranquilidad. Todo es de mi cosecha. El té tiene una droga, un narcótico. Te relaja, te calma. Te hace sentir que este es el único lugar en el que puedes estar. Y los susurros que escuchas, no son fantasmas, son altavoces. Altavoces escondidos en la pared. Y el espejo, mija, el espejo es de doble vista. Te hemos estado vigilando, te hemos estado observando, y ahora eres una más de nosotras. Una más para la mercancía. El horror me invadió. Me di la vuelta y miré el espejo. No era un espejo normal, era una ventana. Y detrás vi una silueta. La silueta de una mujer que me miraba, con los ojos vacíos. Sentí que me desmayaba. El terror me había quitado el alma. No era un fantasma, era una de mis compañeras. Una de mis compañeras que había caído en la misma trampa. La paz que había sentido se convirtió en un terror profundo. El miedo que tenía se hizo más fuerte, más real. Y me di cuenta de la verdad, la amabilidad, la bondad, la compasión. Todo era una fachada. El infierno se escondía en la pensión de la Merced, el espejo, la voz, la amabilidad de doña Chabela. Todo era una trampa en la que caí por desesperación, por hambre. La paz que había sentido se desvaneció y el terror se apoderó de mí. La mujer que había visto en el espejo, con los ojos vacíos, era una de las mujeres que había sido atrapada en la pensión, una de las mercancías, y yo, sin saberlo, me había convertido en una de ellas. La voz de doña Chabela, que antes me había parecido tan dulce, se convirtió en un grito. Te vas a quedar aquí, Sherlyn. Te vas a quedar con nosotras para siempre. Sus ojos se llenaron de ira. Me di la vuelta y corrí. Corrí por la habitación, buscando una salida. No había nada. La ventana estaba sellada. La puerta, cerrada. Me sentí como un animal en una jaula. El resto de la noche no dormí. Me quedé en la habitación con la espalda pegada a la pared. El sonido de los susurros se hizo más fuerte, más claro. Ahora no me decían que me quedara. Me decían que no había escape, que mi vida había terminado. Te vas a quedar con nosotras para siempre. La voz de doña Chabela se mezcló con la de otras mujeres. Todas me decían lo mismo, y el espejo, con la silueta de la mujer, me miraba, con los ojos vacíos. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol entró por la ventana, la puerta se abrió. Doña Chabela, con su sonrisa, me trajo una taza de té. Con la cara llena de amabilidad, me dijo que me lo tomara. Yo, con la esperanza de que me dejara en paz, lo hice. El té era dulce, con un sabor a hierbas, y me sentí pesada. Mis ojos se cerraron. Me quedé dormida. Cuando desperté me sentí extraña. Mis recuerdos eran borrosos. No podía ubicarme en tiempo o espacio. Lo único que me anclaba a la realidad era la cama vieja y el olor a humedad de la pensión. Me sentí en paz. Los susurros que escuché me decían, quédate, aquí estás a salvo. Y el terror se apoderó de mí de nuevo. El terror de saber que la amabilidad de doña Chabela era una trampa. El terror de saber que los susurros eran una forma de control. El terror de saber que el espejo era de doble vista. Y el terror de saber que yo, Sherlyn, ya no era yo, que mi alma se había ido, y que mi cuerpo, mi vida, mi historia, ahora pertenecían a doña Chabela. El horror no es un fantasma. El horror es la maldad humana que se esconde detrás de una fachada de bondad. El horror es saber que mi vida no se detuvo. Es que ahora soy una más de las que vive en la pensión de la Merced. Una más de las que se queda para siempre. Y ese es un castigo que dura para siempre.